Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, estamos con Rogelio Canales del Movimiento 5 Más para hablar sobre el cierre de la campaña en los partidos políticos, para hablar de la coyuntura política electoral. A ver, Rogelio, creo que es importante conocer tu punto de vista también. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pero conocer tu punto de vista sobre este decreto, aunque ya la campaña ha terminado, aunque no tiene razón de ser, pero sí lo tendrá hacia futuro, ¿no? Porque viene próximas campañas electorales. Pero, ¿qué opinión te merece esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala específicamente? Muchísimas gracias, Romeo, por la invitación que se me hace para participar en este programa tan importante. Con relación a la pregunta, yo puedo decir, bueno, hay una demanda de inconstitucionalidad presentada por un decreto emanado de parte del órgano ejecutivo del presidente de la República. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no tiene más competencia que referirse a ese decreto. En consecuencia, la resolución comprenderá a todos los funcionarios que están comprendidos dentro de la administración pública del órgano ejecutivo y no puede ser extensivo para otros órganos del Estado porque no están dentro del decreto que se impugna. Como la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia o las alcaldías, porque ellas no están comprendidas dentro de lo que el presidente estaba tratando de autorizar en su momento. Muy bien, Rogelio, ¿por qué 5 más? ¿Cuál es la razón, ¿no?, de haber conformado este movimiento y llamarle Movimiento 5 más? Bueno, el Movimiento 5 más, la vez pasada hablábamos, tiene una naturaleza de estar como movimiento social inserto dentro de todo el engranaje político del país. Como ciudadano, como movimiento, estamos estudiando la realidad y uno de esos aspectos es la política. A partir de ello, estamos en una constante revisión del quehacer de la administración pública actual y de los otros órganos del Estado, y a partir de eso nosotros creemos que valdría la pena de que este proyecto que se inició en el 2009 tenga la oportunidad de continuar por 5 años más. Ese fue el planteamiento, pero además responde a que 5 profesionales fuimos los iniciantes de este proceso y por eso se le llamó 5 más, porque vendrían más personas a sumarse al movimiento. Rogelio, quiero preguntarte lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son como los puntos importantes, los esfuerzos importantes que rescatan ustedes de la actual administración por la cual decidieron conformar este movimiento y apoyar de alguna manera, digamos, la fórmula presidencial del partido Frente Farabundo Martí? Cuando ustedes dicen Movimiento 5 más, pues obviamente lo que queda implícito, además de lo que tú ya mencionabas, es que están de acuerdo, que le dan una buena nota al trabajo que ha venido haciendo la actual administración. A ver, entonces, si es así, te pregunto, ¿cuáles son esos proyectos, cuáles son esos programas, cuáles son los esfuerzos que ustedes rescatan y por la cual endosaron su apoyo a la fórmula presidencial del partido Frente Farabundo Martí? Bueno, nosotros somos de opinión que en este país se venía ejerciendo la función pública, se venía ejerciendo el gobierno del país en una forma tradicional, consecuente con intereses conservadores del país. Pero a partir del 2009 hay una transformación en la forma de ejercer el gobierno en el país y esa forma tiene que ver con un mayor nivel de inversión en los aspectos sociales hacia los sectores más necesitados del país, y eso nos hace considerar de que es importante apoyar un proceso que inicia una ruta de transformación de cambios en el país, pero además con una vivencia un poco más amplia de lo que es vivir en democracia. Estamos viviendo en una democracia en donde justamente los órganos del Estado cumplen independientemente, en forma autónoma quizás, sus respectivas funciones. Allí vemos, por ejemplo, este decreto que lo está pronunciando la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional,
que lo hace en forma independiente, incluso con condiciones contrarias a lo que puede estar pensando el Ejecutivo. Lo mismo ha hecho la Asamblea Legislativa, emite sus decretos, sus resoluciones, sus leyes en una forma independiente. Entonces, estamos viviendo condiciones de democracia muy diferentes de las que se vivían antes del año 2009. Bueno, entonces, desde tu punto de vista, ¿ha funcionado la gobernabilidad en el país? ¿Ha sido un gobierno que ha propiciado el Estado de Derecho? Pregunto esto porque quienes te antecedieron a ti, aquí en este espacio, en esta entrevista, estaban hablando lo contrario, ¿no? Dicen, mire, este ha sido un gobierno que ha respetado la Constitución de la República, que ha tensado las relaciones entre un sector de la empresa privada y el Ejecutivo mismo, y por lo tanto crea un clima digamos, no ideal para la inversión extranjera, para la inversión nacional. Esto responde lógicamente, Romeo, a dos proyectos políticos, uno del pasado y uno del presente y futuro. No podemos nosotros llamarnos a engaño. Aquí estamos hablando de interpretaciones y visiones que se tienen sobre la realidad a partir de intereses particulares, intereses de grupos versus intereses de mayorías e intereses colectivos. A partir de eso, cada quien con sus argumentaciones sobre la visión que tiene sobre la realidad que se está viviendo en nuestro país. Entonces, a nosotros nos parece de que se está viviendo con un ambiente de democracia, de mayor participación, en donde desde el presidente de la República hasta los otros funcionarios han cumplido y han ampliado los ámbitos de aplicación del derecho. Es decir, vivimos en un auténtico Estado de Derecho, en proceso de gestación y desarrollo. El Estado de Derecho, Romeo, comprende el hecho de darle satisfacción al individuo en sus derechos personales, individuales, colectivos, sociales que se tienen, y además en que haya cierto nivel de participación de la gente en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder público. ¿Cómo se ha manifestado este punto en la actual administración? Bueno, hay una diversidad de grupos que participamos como movimientos sociales, como organizaciones sociales, que tratamos de incidir en la política pública y hacer ciertos niveles de contraloría social. Así hemos estado moviendo las diferentes instituciones, no solo el Ejecutivo, sino también hacia la Asamblea Legislativa y hacia la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay una mayor vivencia de democracia en este periodo que se ha vivido durante los años del 2009 para acá. Rogelio, ¿qué está en juego? Esta es una pregunta que la he formulado a otras personas, no a otros actores sociales, a otros representantes de sectores sociales del país, pero creo que es importante escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué está en juego en las próximas elecciones en el país? Aquí está en juego el cortarle las aspiraciones de la gente que tiene sobre transformar su vida y transformar la vida del país para mayores niveles de democracia en el país, para que se sienta sujeto político, sujeto social, que participe en buena medida sobre la distribución de la riqueza de este país que se genera con el esfuerzo de todos. Los programas que ha impulsado el gobierno de la República han sido programas que van en función de eso, de redistribuir el ingreso y la riqueza que se tiene en el país, que la generamos todos los que participamos económicamente y en forma activa en el proceso. Entonces, esto responde a buscar el balance y el equilibrio social. Si aquí se cortara esa posibilidad, volveríamos al pasado, en donde el Estado ha sido un Estado de corte corporativo que ha favorecido principalmente a grupos de interés, a grupos sectarios, a grupos económicamente fuertes y no a la inmensa mayoría de la población. Rogelio, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve, estamos conversando con Rogelio Canales. Rogelio Canales es uno de los representantes del movimiento 5 Más. Volvemos en breve.
Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Vamos con Alejandra Canales con el tráfico vehicular. Adelante, Alejandra, te escuchamos. ¿Dónde te encuentras a esta hora de la mañana? Gracias, me he trasladado hasta la avenida Jerusalén y les quiero mostrar en este momento el tráfico vehicular en esta vía. Si usted viene del redondel Masferrer y se dirige hacia el redondel Naciones Unidas, la carga vehicular es fluida. Sin embargo, a esta hora ya se ve bastante vehículo que transita. Recordemos que esta vía es muy común que se sature a la denominada hora pico. Usted ve cómo fluye la cantidad de carros en esta vía, tanto los que vienen del redondel Masferrer hacia Naciones Unidas y viceversa. La carga vehicular está prácticamente igual en ambos sentidos. Usted puede ver, hay fluidez, repetimos, pero la cantidad de vehículos es bastante y esto podría cambiar en minutos. Tómelo en cuenta y evítese complicaciones. Ahí tiene el otro panorama también siempre de aquí de la avenida Jerusalén. Es muy importante que salga de su casa temprano y se evite complicaciones a la hora de iniciar jornada. Esa es la información del tráfico a esta hora de la mañana. Regreso contigo, Romeo. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Gracias, Alejandra Canales, por la información del tráfico vehicular en la avenida Jerusalén. Como usted puede ver, pues no hay mayor complicación en este momento. Y aquí en el volcán de San Salvador estamos conversando con Rogelio Canales, Rogelio del movimiento 5 Más. Y antes de ir a la pausa comercial, o por lo menos creo, antes de irnos al corte, hablamos un poco, y durante el corte, Rogelio, reflexionábamos un poco sobre el modelo económico, ¿no?, que necesita un país como El Salvador. Pues obviamente hay referentes latinoamericanos muy importantes que vienen desde el cono sur hasta el norte del continente, y de repente la gente se pregunta, se habla, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI, se habla de que el modelo más importante y el que está cobrando más fuerza es aquel que resuelve las necesidades de la población y no necesariamente que un partido político gane las elecciones mediante meterle miedo a la gente. Y te repito la pregunta, ¿qué modelo económico debería funcionar o crees tú que debe desarrollarse en un país como el nuestro, donde carecemos de recursos naturales, por ejemplo? Bueno, Romeo, vivimos en un modo de producción, en un sistema capitalista, y eso vamos a vivir en él a saber por cuántos años más. Lo que cambian son las modalidades, ¿no?, dentro de esa historia que lleva ya cerca de 200 años. Los matices dentro del capitalismo. Dentro del capitalismo van tomando matices diferentes. En un primer momento era el liberalismo económico el que prevaleció por muchos años, y que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se quiebra con ese modelo y se establece el estado de bienestar social. Es un estado que lo que busca es darle respuesta a las necesidades básicas, fundamentales de la persona humana, de los grupos sociales, responder a esas necesidades que la gente tiene día con día y que es necesario que el Estado busque la forma de cómo se alcanza el balance, el equilibrio social, para no permitir que se dé algún tipo de alteración social. Ese modelo duró, 40 años aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, y se implementa nuevamente un Estado neoliberal. Volvimos a la carga con el liberalismo, pero con mayor intensidad, ahora con mayor rigidez. Por eso se le llama neoliberalismo. Yo creo de que lo que está imperando en Sudamérica, en el Caribe, aquí en Centroamérica, en algunos países de Europa, es un Estado que tiende a generar bienestar social. En algunos países le llaman el estado del buen vivir. Bueno, se trata de una armonización entre el individuo, el Estado y la naturaleza. Buscar formas de balance, de equilibrio, que permitan sustentabilidad y que permitan desarrollo para el ser humano, para que pueda vivir en condiciones de dignidad. Si aquí se satisfacen esas necesidades básicas, si la gente invierte en la gente para buscar su desarrollo, y que no solo unos pocos tengan la oportunidad de tener las condiciones
propias del capitalismo, sino que haya una distribución, entonces encontraremos mayor balance y para la gente mayor aceptación de ese sistema. Rogelio, ¿es clave la distribución de la riqueza a través del presupuesto general de la nación? ¿Es la mejor manera de distribuir la riqueza de un país? Es que esa es la forma que tenemos en el sistema capitalista. Lo otro es una revolución total en donde se hace expropiaciones de los bienes, de los medios de producción y se ponen al servicio de un sector de población determinado. En el sistema capitalista es mediante los tributos que se cargan al que más tiene. El que más tiene de riqueza y de ingreso es el que aporta mayor cantidad de impuestos, de tributos en todos estos países que nosotros tomamos como ejemplo, como paradigma. Europa, hablamos de tasas impositivas que andan entre el 35 y el 55% del ingreso mismo. Imagínate, hay personas que reciben, por decir algo, un ingreso de $1,000, pues de esos $1,000, $550 van para el Estado y él se queda con $450. Esos 550 que él tributa se convierten en servicios para toda la comunidad y la gente vive en condiciones de armonía social. Aquí no ocurre eso. Tenemos ¿Por qué no una ocurre tasa eso acá? Por los intereses creados que de antaño históricamente se vienen manejando. Aquí, al contrario, los que tienen más quieren pagar menos y aquí paga más el que tiene menos posibilidades. Toda la comunidad estamos pagando mayor cantidad de impuestos que el que tiene los grandes ingresos y la grandes acumulación de riqueza. Hay una oposición constante a que se pueda hacer algún tipo de imposición mayor. Tenemos una tasa impositiva que anda allí por el orden entre el 13 y el 15%, muy por debajo de los niveles que se necesitan para la cobertura de las necesidades sociales en el país. Rogelio, ¿cómo tiene que ser la empresa privada de un país en esa línea de lo que tú estás conversando en este momento, que estás comentando en este momento? Es decir, que se necesita un país que vaya por la línea de la solidaridad, ¿no? Que vaya por la línea de que paguen los que obviamente los que más tienen, de que paguen lo que tienen que pagar por lo menos los que no están pagando en este momento. Digo, a ver, ¿cómo tendría que ser o cómo debería ser esa nueva empresa privada que no vaya en la línea de fortalecerse como sector, como grupo, sino más bien de tener una visión de país? Aquí normalmente se ha pensado de que este gobierno y este modelo que se está implementando es contrario a la empresa privada, cosa absolutamente falsa. La empresa privada es un sector importantísimo en el desarrollo de un país, en el desarrollo de un Estado. Lo que se trata de cuestionar es aquellas empresas privadas o aquellos señores capitalistas que tienen una voracidad completa, lo que el Papa Juan Pablo II llamaba el capitalismo voraz, el capitalismo salvaje. De eso se trata. Hay empresas que son visionarias, hay empresas que consideran de que el capitalismo tiene que tener mayores niveles de equidad y a partir de eso están en disposición no solo de aportar mayor tributación, sino que también hacer aportes solidarios con grupos más necesitados a fin de buscar el balance social. Esa visión de país permite de que haya fluidez económica y al final sale favoreciendo a los productores de bienes y servicios que reciben la posibilidad de consumo por parte de la colectividad. Claro, mira, no tengo ninguna duda que la mayoría de la empresa privada, pues obviamente está en esa línea, ¿no? De tratar de ser más equitativos, más justos, de lograr un país más justo, un país más solidario, pero siempre hay, digamos, grupos, y esto sucede en todas las esferas del país, hay grupos o empresarios que van en todo lo contrario o en la línea contraria. Ya te he preguntado cómo crees tú que debería ser el comportamiento de la empresa privada, ahora te pregunto cómo debería ser el Estado para garantizar precisamente que suceda eso, para garantizar precisamente que se vaya desarrollando un Estado más solidario con aquellos sectores que hasta hoy han sido excluidos o marginados. En primer lugar, formar conciencia solidaria en toda la comunidad, pero además convertirse en un Estado fuerte, capaz de percibir de la comunidad. Fuerte que es distinto a grande. Un Estado fuerte que tenga capacidad de dar respuesta
a las necesidades de la gente, de tener mayores niveles de inversión social, de poder cumplir con su función, con su responsabilidad constitucional y de acuerdo a la demanda que la sociedad, que la población está planteando. Si tenemos un Estado fuerte, tenemos capacidad de buscar el balance mediante la protección de los intereses superiores de la comunidad. Pero aquí lo que se ha pretendido en el pasado, hablo del 2009 para allá, es que exista un Estado facilitador, un Estado débil, un Estado pequeño. El mejor Estado es el Estado reducido, que permite únicamente que los intereses nacionales y transnacionales se puedan implementar y desprenderse del quehacer de la población en sus necesidades básicas y fundamentales. El Estado debe de ser fuerte, un Estado capaz de arbitrar en mejor forma y de buscar la equidad por todos los medios posibles en razón de la justicia social. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Mire, solo leo un Twitter de Jorge Pais, que debe estarme viendo en este momento. Me dice, ¿en serio qué hipócrita es usted, Romeo Lemus? Ayer, hasta burlándose de Paco Flores por el juicio, ¿o es ignorante? Me pregunta. Yo no me estaba burlando de Paco Flores, me estaba riendo, me sonaba hasta gracioso de ver un expresidente de la República que estuvo ostentando una alta investidura, tratando de salir de forma ilegal del país, tratando de burlar a las autoridades de migración. Eso suena gracioso, ¿no? No debería suceder de un mandatario o de un exmandatario de nuestro país, así es que no es que me esté burlando de eso. Por lo demás, he sido coherente. Yo he criticado obviamente esa actitud, pero también, al igual que muchos salvadoreños, creo que estamos de acuerdo que hay que explicar el origen, o mejor dicho, el destino de los 10 millones de dólares. O usted, Jorge Pais, no creo que esté contento con las explicaciones. Por ejemplo, cuando se le pregunta al expresidente Francisco Flores por los destinatarios, la lista de personas que fueron beneficiadas con los 10 millones de dólares, pues lo menos que puede hacer, por cuestiones de transparencia, creo, el expresidente Francisco Flores, es decir, dónde están por lo menos 3 o 4 de esos destinatarios. Hasta ahora no tenemos nombre, por lo tanto, creo que la mayoría de la población no está contenta con esas declaraciones. Eso no se llama hipocresía, eso simple y sencillamente se llama pedir cuentas, y los periodistas estamos obligados también a pedirle a los funcionarios públicos a que rindan cuentas en casos como este. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, aquí la temperatura cuando venimos estaba un poco fría, pero ahora poco a poco va calentando, ¿no? En la medida que el sol va subiendo un poco más. Rogelio, cuando ustedes decidieron apoyar la fórmula presidencial del FMLN, siempre se hace esta pregunta, es obligatoria. ¿Es incondicional, un cheque en blanco el que ustedes dan a la fórmula presidencial? ¿O hubo, por ejemplo, la firma de acuerdos, un pacto, etcétera? Mira, Romeo, como ya estamos en un periodo en donde es un tanto problemático manifestarse sobre ese punto, yo solo quisiera referirme a lo siguiente. Nosotros creemos que a partir del año 2009 se inició una ruta importante de transformación democrática en el país, que comprende aspectos de bienestar social para que las personas puedan vivir en dignidad. Nosotros, más que apoyar a una fórmula, lo que estamos apoyando es una propuesta de continuidad, de ampliación, de profundización de cambios, porque la gente está sedienta de democracia, quiere mayor participación en los aspectos políticos y económicos, y eso solo se garantiza a través de una de las 3 propuestas que se han presentado, que tienen mayores posibilidades de acceder al poder político. De manera de que nosotros como Movimiento 5 Más estamos apoyando ese proceso, apoyando el hecho de continuar viviendo, profundizando, ampliando la democracia para que las personas puedan vivir en condiciones de dignidad. Esa es la intencionalidad, ese es el propósito. Somos un movimiento político ciudadano de carácter permanente, no partidario. Nosotros no tenemos vínculos con nadie.
y gane quien gane, independientemente de quien gane, nosotros somos, hemos dicho, conciencia crítica. Lo hemos sido de este gobierno, lo hemos sido de los órganos del Estado, lo hemos sido del partido en el poder en esta administración y lo seremos también en el futuro, independientemente de quién gane. Nosotros no podemos avalar o apoyar propuestas en forma incondicional. Lo estamos haciendo a partir de tener la posibilidad de cuestionar, de ser críticos, de rechazar aquellas acciones de los funcionarios públicos que no corresponden con las necesidades de la gente, con los derechos fundamentales. Y a partir de eso estamos dispuestos a hacer Contraloría Social. Allá vendrán las elecciones del 2015, vendrán las del 18, las del 19, y nuestra postura, nuestra posición será la misma. Estaremos siempre en condición de hacer crítica constante, crítica permanente, Contraloría Social, para ver si la gestión pública se está desarrollando conforme los postulados de la Constitución de la República, de las leyes del país, pero fundamentalmente de acuerdo a los derechos fundamentales, los derechos humanos del individuo, de la persona humana, de la sociedad. Hay varias iniciativas, Rogelio, que se pueden mencionar como, digo, la ley de medicamentos, ¿no? Como los programas sociales, como el vaso de leche, como los uniformes, los útiles escolares, los ecofamiliares, la pensión universal, etcétera, la eliminación de la cuota en los hospitales, que también benefició a muchas familias que no tenían recursos. Digo, se puede hacer una lista de estas acciones que se han venido desarrollando durante esta administración. Pero la pregunta y la preocupación que deben de tener algunos sectores digo que se ven beneficiados con estas iniciativas, ¿es posible que sean irreversibles estos cambios ya o puede haber una marcha atrás en estos cambios? Yo creo de que si se tratara de darle reversibilidad a estos cambios, aquí habría una fuerte confrontación social, porque la gente no va a renunciar a sus derechos fácilmente. La gente tiene la capacidad de la movilización, la protesta, la denuncia y de otros actos cuando ve amenazados sus derechos. Así lo hacen los sectores pudientes y así lo hacen los sectores sociales. Aquí tenemos un programa de gobierno que ha tenido trascendencia importante, además de la democracia que ya vimos que se ha fomentado en buena medida. También han habido programas sociales que participan en el orden de educación, los que tú señalabas, salud, agricultura y ganadería, que ha habido una reactivación del agro que antes fue totalmente abandonado, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, apoyo a sectores de población importantísimos como el sector de las mujeres, con programas, con leyes que respaldan la posición de las mujeres, de la juventud, de la niñez, de las personas de la tercera edad. Todas esas personas, creo yo, que no van a renunciar fácilmente a sus derechos. Los derechos de todos ellos y ellas deben de ser garantizados y las organizaciones sociales debemos de mantenernos junto a ellos. De manera de que si aquí se diera la posibilidad de un corte en el ejercicio de la función pública y se quisiese revertir esto, como se dijo en algún momento, que eso era despilfarro, ese tipo de inversión en la búsqueda de la armonía social, de la compensación social, en la búsqueda del equilibrio, el balance, la satisfacción de las necesidades básicas de la gente, aquí creo yo, asumo, habría problemas bastante serios. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales, Rogelio, y me gustaría preguntarte a ti también sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que ciertamente ha recibido algunas críticas de algunos sectores del país, sobre todo, para decirlo con el nombre y apellido, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Se ha quejado Arena de la transparencia del Tribunal Supremo Electoral, se ha quejado Arena de que no se ha recusado en algunas ocasiones a un magistrado que antes era parte de las filas del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Se habla incluso, desde el punto de vista de este partido, de un posible fraude en las próximas elecciones. ¿Cómo has visto tú el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué tanto el Tribunal Supremo Electoral ha venido trabajando para garantizar este proceso o la transparencia de las próximas elecciones? Yo creo que cuando se habla aquí de fraude electoral, se está, como dice el dicho popular,
matando el chucho a tiempo. Es decir, ya se podrá vislumbrar cuál va a ser el comportamiento electoral de la población. Yo puedo decir que la institucionalidad en el país ha estado funcionando con bastante eficacia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, ha emitido una cantidad de resoluciones que han sido obedecidas, algunas con regañadientes, como el caso de la Asamblea Legislativa, que no se ha prestado a recibir la resolución en forma absoluta, sino que la han discutido. Y eso son los pesos y contrapesos de la democracia. Pero también el Tribunal Supremo Electoral ha mandado a eliminar spots de televisión del señor presidente de la República, y el presidente ha cumplido con eso. La Sala de lo Constitucional mandó a que se separaran de los cargos al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública y al mismo director de la policía. Director de la policía, y el presidente ipso facto lo retiró de ahí. Es decir, el presidente siempre ha estado anuente a cumplir, y hoy últimamente, no con una resolución definitiva, sino con una medida cautelar que, como decían mis antecesores, es un antecedente, un precedente nunca visto aquí en la historia de la Sala de lo Constitucional, porque frente a una demanda que se admite, inmediatamente se emite una resolución con una medida cautelar, mandando a que el presidente haga que no se mantenga el decreto anterior. Inmediatamente el presidente emite un memorándum mandando a todos sus funcionarios, sobre los cuales tiene competencia y jurisdicción, para que se abstengan de participar en actos de política pública. Yo pude ver la mención que se hacía sobre la señora primera dama de la República, y se argumentaba de que ella sigue siendo funcionaria. Romeo, el calificativo de funcionario público es aquel que ejerce funciones públicas. Cuando la persona deja de ejercer la función pública, deja de ser funcionario público. Es decir, podrá existir un nombramiento. Aunque tenga el nombramiento de funcionario público. Podrá existir un nombramiento, pero ya no es funcionario público en tanto y en cuanto no está desarrollando una función pública. De manera de que sobre la restricción que pueda darse, prevalece el derecho constitucional y el de la norma internacional, que manda a que los derechos políticos pueden ser ejercidos por parte de las personas que están en la función pública. En este caso particular hay una solicitud, hay una licencia para que ella participe con todo derecho en el ejercicio legítimo de sus derechos. ¿Sin violar esta disposición o este fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte? Efectivamente, porque lo que la Constitución manda y que lo desarrolla el Código Electoral es a que no se haga prevalencia del cargo, no se prevalezcan del cargo, que no utilicen los recursos del Estado y que no se ejercite la función en tiempos en donde se está cumpliendo con la responsabilidad constitucional o legal que se le ha encomendado. Bueno, muy bien, muchas gracias Rogelio por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado contigo y por supuesto gracias por haber soportado un poco este calorcito, a pesar de que estamos en una posición muy alta, ¿no? Pero ya pegan un poco fuerte los rayos del sol. Gracias. Mis últimas palabras, Romeo. Una invitación a la clase media, al sector de profesionales que deben de acudir a votar el día domingo. Hay que cumplir con esa responsabilidad, ese deber ciudadano de votar, y debemos de hacer el análisis respectivo para que podamos continuar en este proceso. Gracias, Rogelio, muchas gracias. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos en breve. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó